Hola amigos, vamos a usar las cartas de Lenormand, que son cartas muy directas, para hacer una breve incursión en la predicción que puede suceder de acuerdo a una relación entre dos personas. Vamos a usar estos dos significadores, que sería la relación, ya sea esto es para ser interpretado por algunos de ustedes o muchos de ustedes en cuanto a relación entre un hombre y una mujer, o pudiera ser ustedes mismos relacionándose con un hombre o ustedes mismos relacionándose con una mujer, ya sea que usted sea mujer u hombre, porque la relación esta que estamos buscando o la aclaración para algún disturbio que pueda haber con esta relación, no se refiere solamente a romántica, sino puede ser con la familia. Puede ser que haya alguien de la familia que esté teniendo un desajuste, un desequilibrio, o haya tenido discusiones, conflictos. Tanto, repito, puede ser un hombre, puede ser una mujer. Y para esta razón, como usted probablemente ya conoce, si me ha seguido, vamos a usar los significadores, que son ellos, y los vamos a colocar al azar. Voy a poner el hombre en una posición al azar y la mujer en otra posición al azar, y la buscaremos para saber cuál es el sentido de respuesta que o aclaración que nos puede estar dando, en este caso, las cartas del Lenormand. Vamos a moverlas una última vez para buscar la respuesta. Aquí tenemos la figura del hombre, y como siempre tomo las tres anteriores. Estas dos no cuentan, son estas tres anteriores, y continuamos con las tres que le siguen. Entonces ahora vamos a buscar, estas las separamos por si necesitamos aclaración, y estamos buscando por tres. Esta todavía es válida aquí, tres que anteceden a la mujer y las tres que vienen detrás. Vamos a dejar este grupo de cartas que no fueron mencionadas por nuestros guías espirituales en la predicción. Aquí tenemos, vamos a empezar con la carta del hombre, y por supuesto vamos a continuar con la carta de la mujer. Vamos a virarlas. Aquí tenemos que hay una especie de éxito, de regalo, hay una situación. Esto puede representar alguna celebración positiva que está relacionada con este individuo. Hay una fuerza poderosa. La fuerza es energética, no quiere decir física, y hay algo que está dejando detrás, eliminando o rompiendo patrones anteriores. Pudiéramos decir, vamos a continuar para poder, hay un triunfo, hay un triunfo en cuanto a familia, y hay un triunfo desde el punto de vista de conocimiento, y hay una tremenda armonía de relación en este punto. Lo que estamos mirando aquí es, en una frase, algo que está relacionado con este hombre o con un hombre, ya sea usted hombre o sea usted mujer, o la relación sea romántica o no. Le está hablando de que hay un magnífico resultado. Empieza desde este punto con celebraciones. La comunidad, hay una comunidad que puede ser la familia, si es negocio puede ser el negocio mismo, y todo lo que estaba sucediendo a través de esta fuerza positiva va a quedar atrás. En un ciclo malo que estuvo produciéndose, va a quedar detrás, eliminado todo lo que pudo haber sido un obstáculo, un problema, una mala energía, etcétera, y procede, como ya dije, esto representa la familia, el éxito, el progreso. Representa también una comunidad, en el caso de que no se trate de familia. Con relación a la figura de la mujer,
Empieza porque hay una situación emocional vinculada con otro hombre. Este otro hombre puede ser incluso su padre, por ejemplo, o puede ser un hermano mayor, o puede ser alguien incluso que ya no esté con nosotros, que haya pasado a otra vida, haya muerto, no esté ya en presencia física. Y esta circunstancia emocional nos está creando obstáculos. Y estoy hablando de la mujer en este caso. El obstáculo puede ser si usted es la mujer o usted con otra mujer, o esta mujer puede ser la que está relacionada con este hombre, ya sea, como mencioné, una figura mayor o una persona que ya no está entre nosotros, o una persona que tiene un poder y está creando obstáculos. Eso puede estar pasando. Vamos a ver cómo se va a mover esto. Se va a producir una bifurcación, dos opciones. Usted va a tener delante de usted dos opciones, una bifurcación o una confusión de ideas, cojo aquí, cojo allá, ¿qué hago? Pero va a empezar un nuevo ciclo en su vida. Estamos hablando de esta persona. Esto le va a traer, una vez que esto sucede, va a llegar a un nuevo ciclo en su vida y usted se va a ver moviéndose, en efecto, moviéndose considerablemente. Este movimiento implica cualquier cosa, puede ser usted se va a mudar a otro lugar o usted va a conseguir un progreso, un cambio tan profundo, tan notable, de total cambio, que lo está representando como si fuera un movimiento a través de un mar, porque el símbolo no es otro, sino que este tremendo cambio, y como viene aquí inmediatamente detrás de la carta de nuevo ciclo, un nacimiento de una idea, un nacimiento de un proyecto, augura muy positivamente. Las dos posibilidades son muy positivas al final, como puede verlo aquí, aunque aquí nos está hablando de que va a haber un periodo temporal en el cual usted tiene que eliminar obstáculos que se están presentando, ya sea emocional, que es lo que yo lo veo emocional, porque la luna nos está indicando que esa situación es emocional y puede ser incluso que usted esté de luto. Pudiera darse el caso para algunos de ustedes que usted esté de luto. Cuando digo luto, el luto es la palabra que se representa cuando estamos sufriendo la pérdida de un ser humano que pasó de vida a muerte. Pero también el luto, en este caso estoy contemplando la posibilidad de la persona que ha perdido, no porque esté muerto, sino porque se ha roto esa relación, también pudiera ser, con esta persona. Y usted está atravesando por esa situación de tristeza, de obstáculo, de reto, porque no hay nada que nos desequilibre más que una tristeza, un dolor sentimental, aunque nos parece que incluso, podrá parecernos que incluso que es eterno, y termina que no es eterno, es un proceso que puede ser más largo o más corto, pero que nos lleva al final a un ciclo nuevo de vida. Bueno, amigos, vamos a cerrar esto con dos cartas, una para cada línea, de inspiracionales de las flores. Y voy a tomarlas al azar. Esta primera sería para aquí. Y esta otra que se presenta sería para abajo. Vamos a ver qué nos dicen nuestras cartas. Estas son cartas de inspiración, no de predicción. Arriba tenemos no sé si se llama así, Jacinto o Hyacinth, que dice: juegue, ríase y encuentre alegría. No sé si esta flor tiene ese mismo nombre en español, porque las cartas son en inglés y no conozco el nombre de la flor en español. Pero se llama de la misma manera, incluso en latín o en la manera que usan para
científicamente, para definir el nombre de la flor. Y en el caso de la segunda línea nos ha salido la inspiración de la violeta. Y esta carta, tengo que bajarla para leerlo, dice: las respuestas y las verdades están siempre dentro. Está refiriéndose dentro de la persona. Quiere decir que si usted ha tenido una ruptura o una pérdida por muerte o por cualquier otra circunstancia, la respuesta y las verdades de todo este proceso que usted está pasando de tránsito, la va a encontrar siempre dentro de usted. Y como conoce que es mi manera de ver siempre la energía, la integración de quiénes somos, el equilibrio de nosotros con nosotros mismos, y la reflexión nos va a llevar al punto final que estamos buscando. Espero que usted pueda ver desde este ángulo las cartas. Entiendo que sí. Y nos vemos próximamente. Si no se ha suscrito y le interesa, por favor, hágalo, yo se lo agradezco. Nos vemos, que tenga buen día.